como los hijos de los ángeles caídos casi destruyen el mundo. ¿Sabías que existe una oscura historia en la Biblia sobre seres híbridos que casi llevaron al mundo a su destrucción? Es un relato tan fascinante como aterrador, y muy pocos conocen todos los detalles. Hoy te llevaré a un viaje por uno de los pasajes más misteriosos de las Escrituras, la historia de los Nefilim, los hijos de los ángeles caídos, y cómo su existencia provocó que Dios tomara una de las decisiones más drásticas en la historia de la humanidad. Todo comienza en el capítulo 6 del libro de Génesis, donde leemos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí esposas de entre ellas. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Según muchas interpretaciones, se trata de ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para mezclarse con los humanos. De esa unión nacieron los Nefilim, seres descritos como gigantes y hombres de gran renombre. Pero estos no eran héroes en el sentido que entendemos hoy. Más bien, se trataba de seres descomunales, llenos de violencia y corrupción, cuya influencia marcó un punto de no retorno en la historia de la humanidad. La Biblia describe que, en los días de los Nefilim, la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Génesis 6, 5. Pero, ¿cómo llegó la humanidad a este punto? La presencia de los Nefilim no solo trajo caos físico, con su enorme poder y tamaño, sino que también introdujo una profunda corrupción espiritual. Según textos apócrifos como el libro de Enoc, estos ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, enseñaron a los humanos prácticas prohibidas, el uso de armas, la magia, la astrología y hasta rituales oscuros. Estas enseñanzas llevaron a la humanidad a alejarse aún más de Dios, sumiéndola en un estado de violencia y pecado desenfrenado. La tierra, en lugar de ser un lugar de vida y armonía, se convirtió en un escenario de destrucción. La influencia de estos seres híbridos fue tan devastadora que, según el relato bíblico, el propio Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios, al ver que la corrupción había alcanzado niveles insoportables, decidió intervenir. Y aquí es donde entra en escena uno de los eventos más conocidos de la Biblia, el diluvio universal. Este no fue solo un castigo para la humanidad, sino también un acto para limpiar la tierra de la influencia de los ángeles caídos y sus descendientes. El propósito del diluvio era erradicar a los Nefilim y poner fin a la corrupción que habían sembrado. Pero, en medio de esta historia de juicio, hay un rayo de esperanza: Noé y su familia. La Biblia nos dice que Noé era justo y perfecto en sus generaciones, lo que algunos interpretan como que su linaje no había sido contaminado por la influencia de los ángeles caídos. Así, Dios instruyó a Noé para construir un arca y preservar no solo a su familia, sino también a las especies animales necesarias para repoblar la tierra. El diluvio fue tanto un acto de juicio como una oportunidad para un nuevo comienzo. Aunque el diluvio eliminó a la mayoría de los Nefilim, la Biblia sugiere que su historia no terminó ahí. En Números 1 y 33, mucho tiempo después del diluvio, los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán reportaron haber visto gigantes, descendientes de los Nefilim. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿cómo sobrevivieron algunos de ellos? ¿O fue que los ángeles caídos volvieron a intervenir después del diluvio? Además, el impacto de los Nefilim se sigue sintiendo en los relatos mitológicos y las leyendas de muchas culturas antiguas, que hablan de dioses o héroes gigantes que dominaron la tierra. ¿Podrían estas historias tener su origen en la realidad bíblica de los Nefilim? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Los Nefilim no solo representan una advertencia contra la desobediencia a Dios, sino también un recordatorio de lo que ocurre cuando la humanidad se aparta de los valores divinos. En un mundo que muchas veces parece sumido en el caos y la corrupción, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y en los caminos de Dios. Al igual que en los días de Noé, siempre hay un llamado a la justicia y una esperanza para aquellos que eligen obedecer a Dios. Una de las preguntas más intrigantes sobre los Nefilim es cómo su historia resuena en tantas culturas alrededor del mundo. Aunque la Biblia es nuestra fuente principal para entender quiénes fueron, no podemos ignorar las similitudes con relatos de gigantes, héroes y semidioses en otras tradiciones. ¿Podrían las leyendas sobre titanes, dioses y criaturas colosales tener su origen en los Nefilim mencionados en las Escrituras? Por ejemplo, en la mitología griega encontramos a los titanes, seres de enorme poder que desafiaron a los dioses del Olimpo. También están los gigantes nórdicos, como los Jotnar, que frecuentemente se enfrentaban a los dioses de Asgard. Incluso en América Latina, las culturas prehispánicas hablan de razas de gigantes que habitaron la Tierra antes de los humanos actuales.
Lo fascinante es que en muchas de estas historias, los gigantes suelen ser descritos como destructivos, desobedientes y opuestos a las fuerzas del orden y la armonía. Esto coincide con la descripción bíblica de los Nefilim, como seres que trajeron caos y corrupción a la humanidad. Pero, ¿es posible que los Nefilim hayan existido realmente? Algunas teorías sugieren que estos relatos podrían basarse en seres reales. Arqueólogos han desenterrado en varias partes del mundo huesos que parecen pertenecer a criaturas de tamaño inusual. Aunque muchos de estos hallazgos son objeto de controversia, algunos creen que podrían ser evidencias de la existencia de gigantes en el pasado remoto. Por otro lado, hay quienes interpretan la historia de los Nefilim como un fenómeno espiritual o simbólico. Según esta visión, los hijos de Dios no serían ángeles literales, sino poderosos líderes humanos que abusaron de su poder, y los Nefilim serían una metáfora de la decadencia moral de la humanidad en esa época. Sin embargo, el impacto de estos seres, reales o simbólicos, no puede ser ignorado. La humanidad llegó a un punto tan bajo que solo un evento catastrófico como el diluvio pudo ponerle fin. Como mencionamos anteriormente, la Biblia deja abierta la posibilidad de que los Nefilim o su influencia no desaparecieron por completo. En el libro de Josué, se menciona a gigantes como los Anakim y los Refaitas, descritos como habitantes de Canaán. Uno de los gigantes más famosos de la Biblia es Goliat, quien enfrentó a David en una batalla épica. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Los Nefilim volvieron a surgir después del diluvio? Algunas teorías sugieren que los ángeles caídos pudieron rebelarse nuevamente y repetir sus acciones con las hijas de los hombres. Otra posibilidad es que algunos descendientes de los Nefilim lograron sobrevivir al diluvio, escondidos en regiones altas o remotas del mundo. En cualquier caso, los gigantes mencionados en la Biblia parecen compartir características con los Nefilim, un tamaño y fuerza extraordinarios, y una actitud hostil hacia los planes de Dios. Más allá de los detalles históricos o arqueológicos, la historia de los Nefilim tiene un profundo significado espiritual. Representan la consecuencia de desobedecer a Dios y abrir la puerta a influencias oscuras. Los ángeles caídos, al rebelarse contra su creador, no solo arruinaron sus propias vidas, sino que también arrastraron a la humanidad a un estado de caos y corrupción. Esta historia nos recuerda que hay una batalla constante entre el bien y el mal, no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. La intervención de Dios mediante el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también una declaración de que el mal no tendría la última palabra. Una de las cuestiones más intrigantes para muchos estudiosos es si algo como los Nefilim podría suceder nuevamente en el futuro. En Mateo 12:37, Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si los últimos días de la humanidad incluirán una repetición de los eventos que ocurrieron antes del diluvio. ¿Podría esto significar un regreso de los ángeles caídos o de seres similares a los Nefilim? Aunque no hay una respuesta clara, la idea es lo suficientemente inquietante como para reflexionar sobre cómo nos preparamos espiritualmente para enfrentar el mal en todas sus formas. La historia de los Nefilim no es solo un relato fascinante de la antigüedad, también es un espejo que nos muestra las consecuencias de alejarnos de Dios. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo donde la corrupción, la violencia y el caos parecen estar en todas partes. Sin embargo, la historia de Noé también nos enseña que la justicia y la fe pueden marcar la diferencia. Noé decidió obedecer a Dios, incluso cuando todos a su alrededor lo ignoraban o se burlaban de él. Esa obediencia no solo salvó su vida, sino también la de su familia y permitió un nuevo comienzo para la humanidad. Hoy, nosotros enfrentamos desafíos diferentes, pero el llamado sigue siendo el mismo: mantenernos firmes en nuestra fe, buscar la justicia y confiar en que Dios tiene el control, incluso en medio del caos. La historia de los hijos de los ángeles caídos y los Nefilim es un recordatorio de que detrás de los eventos visibles del mundo hay una lucha espiritual en juego. Pero también es una historia de esperanza. No importa cuán oscuro parezca el panorama, Dios siempre tiene un plan para restaurar lo que ha sido dañado. Ahora, cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que los Nefilim todavía podrían tener influencia en el mundo de hoy? Déjanos tus comentarios y no olvides compartir este vídeo con aquellos que buscan profundizar en los misterios de la Biblia. Hasta la próxima en los misterios del Evangelio.